ahora sí que buenas noches España, buenas tardes Ciudad de México y varios más. ¿Cómo Exacto, va? conexión intercontinental. ¿Qué hora es en México, Lala? Es la 1:30 de la tarde. La 1:30, muy bien. Nosotros ya 8:30, enfilando la última parte del día. Oye, te Ay, veo qué bueno. guapísima, como el otro día. No sé si hoy también nos traes algún traje o ya lo dejamos. No, ahora traje mis aretes de Frida. Qué bonitos, Frida. Oye, cuando estuve en México me pareció alucinante todo lo que se forma alrededor del Museo de Frida, ¿eh? Está increíble, ¿verdad? Fue Sí, de brutal. hecho, sí, ahí vivió ella en Ujú. algún tiempo de su infancia y la mitad de su adolescencia, porque ahí esa casa era de su papá, que además Ajá. él era alemán, Ujú, y era fotógrafo además. El señor ujú. Calo era fotógrafo y se casa con una mexicana y bueno, ahí hicieron su casa y después ya fue la casa Museo de Frida Kahlo, que le dicen la Casa Azul, porque hay Ujú. otra en San Ángel, en el sur, pero es Ajá. la casa de Diego Rivera y la de ella y están unidas por un puente. Entonces hay como mucho sincretismo alrededor pues de ellos, ¿no? Que es una pareja bastante carismática, sui Total. generis, además les encantaba el trago. Sí, como buenos, bien, bien, eso está bien. Sí, Pues oye, genial. Lala Noveira, especialista en destilados de ágave, Llávano Sumiller, que ya lo dijimos el otro día también y que te reservamos para otra sesión cuando te apetezca para adentrarnos pero en ese claro, maravilloso mundo. Oye, ¿te claro, parece, te parece si retomamos la conversación del otro día? sí, Hacemos un listo, poquito de repaso para la gente nueva que se incorpore y claro, avanzamos en ese tema que nos quedamos casi, casi en lo mejor. sí, por ¿Sí? supuesto. Bueno, nos habíamos quedado o habíamos empezado, amigos, amigas, especialistas, saludos a todos los sumilleros que nos ven y los que no son, bueno, se van a empezar a hacer adictos al mezcal y a Seguro todos que los sí. destilados de agave. Bueno, los destilados de agave realmente son una variedad pues muy grande, así como ustedes, por ejemplo, tienen pues sus diferentes uvas, sus diferentes regiones sobre todo. Nosotros aquí también tenemos lo que son la diversidad de los agaves. Agave, Ujú. no lleva acento, Vale, agaves. Son agave. agaves. Sí, porque usted dice agave, salud para Vale. todos. Salud, Bueno, voy a servirme. primero, salud, chin chin. Te espero, te espero. Y a todos los Voy a que ahorita servirme porque me pillaste con el vino, pero estaba preparadísima ya. vamos a decir Mm, salud y Salud, a los ojos, salud. porque para los que no sepan, cuando digan salud y si no se ven a los ojos, son 7 años de mal sexo. Pues no, no, a los Cuidado. ojos, oh, por Dios. Bueno, entonces estábamos comentando desde lo que es Texas, Ujú, Norteamérica también es México. Entonces, desde Texas hasta Venezuela existen los ujú, aves que son plantas endémicas del continente americano. ¿Ok? Continente americano, y entiéndase que americanos somos desde Groenlandia hasta la Patagonia. Todos somos perfecto. americanos, no nada más los estadounidenses, ¿no? Todos somos americanos. Entonces, la planta tiene 210 variedades, o sea, son realmente en comparación con las vides es menor, Ujú. pero en cuanto a riquezas también aromáticas y sobre todo de sabores, son muy grandes. Entonces, Es una gran des, diversidad. De todas ellas, Lala, se hace mezcal. no de todas, ahorita vamos a un poco Vale. desmenuzar todo este contraste. Entonces, de esas 210 variedades de agaves que existen, el 80% la posee México. México posee el 80% de todas estas plantas. Entonces, Ujú, estamos hablando de 170 variedades que existen en México, ujú. que son la mayoría en México, pero de esas, alrededor de 66 plantas son las que se destilan o se fermentan. Ahorita les voy a Ujú. explicar la diferencia entre cada una de ellas. Entonces, Perfecto. se destilan 66 plantas, pero de esas plantas, amigos, de esas variedades, se subdividen. Entonces, Ujú. estamos hablando todavía de mucho más Vale. variedades de subdivisiones, ¿no? Ujú. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, que agave
es el término que se utiliza para designar a la planta de manera científica, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, un agave que ustedes lo conocen como espadín, ¿no? ¿Sí? Pero resulta ser que realmente es agave angustifolia Howe. Ese es el término científico. Vale. Entonces, si tú quieres decir agave espadín, estás mal. Tendrías que decir maguey. Vale. ¿Por qué? Porque tenemos un término científico que es agave y un término común que es maguey. Entonces, nosotros diríamos que el espadín es un maguey, espadín o agave angustifolia Howe. Perfecto, queda clarísimo entonces a la hora de leer la etiqueta ya sabemos qué es agave y lo que es, perfecto, maguey. Entonces, agave es una palabra pues realmente que ni siquiera tampoco es castellana, por decirlo de alguna manera castellano, porque el latín también viene pues es también del castellano. Entonces, una palabra en latín, más bien en griego, que quiere decir admirable. ¿Por qué? Porque Carlos Linneo, un botánico sueco, cuando descubre la planta en las Antillas, se da cuenta que esta planta es usada para una diversidad de cosas increíbles. Por ejemplo, no vamos muy lejos, en Valencia y en las Canarias utilizan la fibra de la planta de agave o pita, como ustedes le conocen, para hacer bolsas, tapetitos. Zapatos, los zapatos típicos de los campesinos en todo el Levante, exacto. Y por ejemplo, aquí en México, pues el textil más famoso que existe hecho de agave es la representación de la Virgen de Guadalupe, que está pintada en un ayate, ¿no? Wow. Está pintada, está plasmada, vamos a decir plasmada para no entrar en controversia. Está plasmada la Virgen de Guadalupe en un ayate hecho de fibra de agave. Entonces, imagínate, tiene casi 500 años ese ayate, así se le dice ayate. Es súper resistente, súper Muy resistente, resistente. sí. Sí, incluso en la época prehispánica se utilizaba, se arrancaba la punta de la pita o agave, como ustedes le conocen, se arranca la punta, la espina, y se viene el hilo madre con ella. Entonces con esa bordaban, tejían los antiguos habitantes de Mesoamérica, porque hay Aridoamérica y Mesoamérica. Entonces Aridoamérica está más al norte, ya para lo que es hacia Texas, Nuevo México, ¿no? Entonces, en Mesoamérica se utilizaba mucho la planta de agave. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la planta por sí misma tiene un aprovechamiento de 2000 años más que el propio maíz. Acuérdense que el maíz en lo que es América Central y Norteamérica, México, es una semilla que es muy aprovechable desde épocas inmemorables, así como el trigo para los europeos, el maíz para los americanos. Era como vuestro... Así es. Y americanos hablamos del centro de Norteamérica, que es México, hacia Sudamérica. Hacia Sudamérica. Entonces, los pueblos indígenas, o más bien todas esas poblaciones y etnias que colonizaron de alguna manera lo que es Mesoamérica y Sudamérica, utilizaban y aprovechaban la planta del maíz, y la planta del maíz es como para ustedes el trigo, ¿no? Es una fuente de alimento muy importante para nosotros. Bueno. Sí, de hecho, en el National Geographic alguna vez hubo un programa acerca de los ADNs de las diferentes nacionalidades o de los continentes, dándose así que en América, principalmente los mexicanos, su ADN tienen 5 elementos, que es el maíz, el frijol, que ustedes el frijol, es bien el nopal, que ustedes le dicen palas, las palas, o donde crecen los higos chumbos, ustedes le dicen higos a las tunas. Es un tipo de agave, ¿no, Lala? No, ¿o no? Es un cactus. Vale. El agave es de la familia de las agabaceaes, Vale. o Y el nopal no. Y los cactus y el aloe vera, que conocen que parece una pita, un agave, es familia, pero de los, ¿cómo te dije? Ya hasta se me fue, de tan emocionada que estoy con ustedes. De las suculentas. Vale. Suculentas. Sí, perfecto. Sí, queda aclarado entonces. Entonces, el cactus es diferente. Vale.
son aquellos que parecen unos órganos largos con puntas, o son abombados, o Sí, son de sí. diferentes formas. Y, por ejemplo, las suculentas son en el caso del aloe. La aloe vera es una suculenta, no es un agave, es más bien como primo, porque Vale, vale. parece, ¿no? Perfecto. Entonces, te estaba diciendo, estamos hechos los mexicanos de maíz, de frijol, de nopal, de chile y de maguey. ¿Por qué de Ajá. maguey o agave? Porque en la antigua Mesoamérica se consumía muchísimo un líquido fermentado únicamente a partir de la planta de agave que se llama pulque. Ujú. Pulque, que es nada más la fermentación de la savia del agave, Ujú. ¿ok? Entonces, esa bebida hasta el día de hoy, sí es un Guernica atrás, dice Tony. Sí, bueno, a Tony lo tienes que conocer cuando vengas a España porque os vais a No, llevar ya lo genial. conozco, ¿Lo ya fui conoces? al Museo Reina Sofía, claro que sí, ya fui al del A Tony, digo a Tony. Ah, Tony, yo A, entendí To- al Guernica. Oye, Tony, yo también quiero conocer. a Tony, Tony, el que te pregunta por el Guernica. Sí, entonces, Tony me distrajo. ¿Qué dije? Bueno, Suele tener esa habilidad de distraer. es cierto. Bueno, entonces, de esos 5 elementos estamos hechos los mexicanos, ya seamos chaparritos, altos, rubios, Ujú. morenos, gordos, flacos, de ojos azules, todos estamos hechos de esos 5 elementos. Entonces, esos 5 elementos son distintibles, ¿vale? Ujú. Así como los europeos tendrán otro ADN Claro. enfocado a las vides, a los trigos, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Porque somos diferentes. Sin embargo, compartimos, bueno, toda esta alimentación o esta gastronomía a través de ese encuentro, de ese choque Ujú. entre dos mundos que no se conocían, que era Europa y América, ¿no? Ujú. Mucha gente dice, es que los españoles llegaron del viejo continente. No, o sea, los continentes no son viejos ni nuevos, todos éramos una panacea, se subdividió y Y allá fuimos. pero entonces en esta concepción, cuando los españoles llegan a lo que es México, Ujú. entran por Yucatán, por la península, otros entran por Veracruz también, por Veracruz, lo que es el Golfo de México, Ujú. pues no hay abastecimiento de vino. ¿Y qué hacen? Ujú. Empiezan a beber pulque, que es lo que Pulque. hacen los habitantes, sobre todo los aztecas, ¿no? Los aztecas, que Ujú. les dicen también náhuatl, también beben Ujú. pulque. Entonces, el pulque, a diferencia de otras bebidas alcohólicas, solamente era, no vamos a empezar, solamente era consumida por los, vamos a decirle Ujú. reyes o Ujú. emperadores, por los sacerdotes y por los viejos, o sea, por la gente Ujú. anciana solamente. Entonces, cuando llegan los españoles, consumen pulque, ¿no? Y de alguna Ujú. manera, el pulque fue un abastecimiento importante para los peninsulares, el deseo de alcohol. Y bueno, Ujú. con el Una tiempo pregunta, tú Lala, sabrás ¿el pulque también. sería el paso previo al mezcal? ¿Estamos conectados? Sí, conectados, ¿verdad? ¿Sí estamos ahí? Eva, ¿me oyes? Sí, sí, ahora sí, te había perdido un momentito. ¿Estamos ahí, Te Eva? hacía una Sí. pregunta. ¿El pulque? Hola, Uy, que hola. no nos falle la conexión, por Dios, que el otro día nos quedamos. A ver, yo ahora te veo. ¿Me ves? No, por Dios. Estaba yendo súper bien hasta ahora. ¿Se pausó? ¿Por qué se A ver, pausó? si recuperamos a Lala. Vamos a esperar a que Eva Yo nos te pierdo en conteste. algún momentito. ¿Hola? ¿A llamar? A ver. Mm, mm, mm. Vaya, esperemos que no vuelvan los problemas del otro día porque íbamos muy bien. Mm. Ahí estamos Lala, otra vez. vamos a los dos. Sí, nos Vaya, vamos íbamos del bien, lío, ya del íbamos bien. metal. No sea Sí, que no, perdamos no, la conexión, pasa. ¿vale? Venga, ahora, yo creo que te Sí, escucho. sí, Sí, vamos, sí, claro. venga, pues Entonces, avanzamos, si te parece, ¿vale? resulta que en México, después del pulque, vienen los destilados de agave, ¿ok? Ujú. Los destilados Sí. de agave que son tan importantes. Los Ujú. destilados de agave se hacen en 12 estados de la República Mexicana con denominación de origen mexicano.
Existe la Ujú. bacanora, que también tiene denominación de origen, y la raicilla, el sotol y el tequila. ¿Ok? Vale. Entonces, el tequila es el destilado más famoso que ustedes conocen, pero Ujú, también hoy está entrando muchísimo el mezcal y está entrando con ujú. mucha fuerza porque tiene propiedades organolépticas mucho más persistentes que el tequila y que el europeo y se queja mucho porque le mandan muy mal tequila, ¿no? Pero últimamente los destilados de agave han tenido como mayor despertar, mayor conciencia acerca del patrimonio cultural a través de las bebidas Claro. que vienen de otros países, ¿no? Entonces, pareciera mentira, Ujú. pero ¿qué pasa ahí? Uy, te perdemos, Lala. A ver si te podemos recuperar. Vale, ahora. A ver, ¿qué? El gusano se llama Juanito. No, no se llama Juanito. El gusano no se llama Juanito. A ver, entonces, Oye, Lala, vamos a parece ver que el si mezcal Eva está nos... llegando. ¿Me escuchas? Yo te oigo. A ver, ¿qué No pasa te ahí? veo, pero. Uy, la hemos. Vale, vamos a volver a. Parece que cuando entramos en lo más interesante se nos corta. Ya nos ocurrió la semana pasada. Jo, qué pena. A ver. Lala. Ok, para no perder el hilo, para no perder el hilo. Entonces, Sí. el tequila, lo que ustedes conocen más, es una bebida que o actualmente está muy industrializada debido a la solicitud de todo el mundo, pero el mezcal hemos cuidado a través de las normas mexicanas a que prevalezca artesanal y tradicional. Eso Ujú. conlleva a que sea un poco caro, por supuesto, porque los métodos de extracción son muy complejos y es todo manual. Entonces, es desde ir a seleccionar el agave de acuerdo a su maduración y al tiempo de crecimiento de esos Ujú. 60 variedades. Por ejemplo, existen que pueden madurar desde los 6 hasta los 35 años, de acuerdo a Vale. su tipo de maguey. ¿Y Entonces, eso hay una esto es muy importante diferenciación? porque lo que A usted... la hora de etiquetar, ¿hay una diferenciación en función de la edad Sí, del...? sí, sí, por supuesto, porque tienes una riqueza de aromas y sabores completamente Vale. diferente. Lo que ustedes Vale. siempre han probado generalmente es el espadín, pero cuando ustedes prueban espadín y después prueban, por ejemplo, un cupriato, un tobalá o Ujú. un tepextate, que es el que es más longevo, van a ver la Ujú. diferenciación de sabores y aromas. El mezcal o los destilados de agave, a diferencia de los vinos, no están metidos dentro de un círculo de aromas y sabores amaderables, tabacos, frutos rojos, especias, no. Aquí los sabores y aromas te van a dar el recuerdo de tu memoria histórica de acuerdo a tu lugar de origen. Entonces, Ajá. no es lo mismo la percepción que yo tengo de la Ciudad de México, de mis olores y aromas, que el que vive en Oaxaca o vive en Durango o Claro. vive en Guatemala o vive en Europa. Entonces es Ujú. completamente diferente. Aquí no hay un círculo. Aquí hay, es un regreso de memoria Ujú. sensitiva, cual tienes dormida. Por alguna Ujú. situación en nuestra vida no ponemos, excepto los sumillers, por ejemplo, a trabajar nuestros sentidos, identificarlos, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué hay que hacer? A nuestros hijos hay que darles cajitas de diferentes especias, Sí, de sí, plantas, para que empiecen a identificar incentivarles desde el niños. olfato y a oler, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Ujú. Exacto. Y dejar de consultarle a Google, porque él no te va a dar los aromas ni los sabores, Hay que ¿no? aprender a reconocerlos. Exacto, a reconocerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vienes a México y quieres aprender de mezcal? Come con la nariz, cómetelo todo con la nariz, Qué todo bueno. huélelo, 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 Vale. huélelo, para que empiece a identificar, ¿no? Porque si bien la complejidad de la gastronomía mexicana es muy alta debido a especias, plantas, diseño de sabores, de Ujú. aromas, etcétera, ahora imagínense la complejidad también que tienen los destilados de agave, ¿no? Y Ujú. bueno, parece que todo esto ayuda de alguna manera en el mundo de las bebidas espirituosas, porque esto es un espirituoso, Claro. eh, tenga un mayor potencial. ¿Por qué? Porque la mayoría yo creo que el 99% de los espirituosos son industriales. Ya. El ron, el whisky, la cachaza, etcétera, son industriales. Ujú. Pero el mezcal, la bacanora, la raicilla, se siguen haciendo con métodos completamente tradicionales desde hace Cuen- 400
50 años, ¿no? Cuéntanos un El poquito de esos métodos, Lala, ahora que tenemos claro, buena conexión, porque me sí, parece muy bien, fascinante ese proceso sí, y la sí, diversidad que hay, cómo van a marcar el producto perfecto, final. sí. Y te voy a mandar fotos de eso para que se las pongas a nuestros amigos o un video. Entonces, Genial, genial. los procesos varían de acuerdo al estado de la República Mexicana donde se encuentren. No es lo Ujú. mismo el proceso de los del norte que los del sur o los del centro, ¿no? Vale. Entonces, aquí interviene que todos, la mayoría, si no es que el 90% de los productores, van a cocer las piñas, o sea, imagínense la pita, el agave, ya cortados todas sus hojas o pencas, les decimos, y queda en forma de piña. Esa Ujú, piña se parte, se cose dentro de un horno ujú, cónico, forrado de piedra, en el centro se pone madera, que no ujú, sea esta madera llena de perfumes, de ujú, aceites que tienen las maderas, para que no se impregne y se perfume el agave. Entonces tienen ujú. que ser Vale. maderas que no tengan resinas, Muy ¿no? neutras. Entonces, Vale, en hornos totalmente tradicionales, donde la casa del elaborador, o sea, no hablamos aquí en ningún caso de industrias o fábricas, sino que yo por lo que pude ver también, era todo un proceso muy artesanal en casa. así es. Y después de que se pone en el corazón de este horno cónico, hagan de cuenta, un horno de 4 toneladas para agave o 5, Ujú. en el corazón se pone la madera, después se empiezan a montar piedras de río o piedras volcánicas. Se prende el fuego, se empiezan a calentar las piedras hasta estar al rojo vivo, que se ponen Ujú, como blancas, y se ujú, montan todas esas piñas cortadas hasta que llega al tope y ahí se le va a poner una especie de alfombra, de acuerdo al estado, una alfombra de palma tejida, o si no se le ponen hojas de palma para ajá, cubrirla, para taparla, cubrir. luego tierra. Se le pone tierra encima y ahí se deja por espacio hasta de 8 días cociéndose dentro de la tierra. Vale. Después de estos 8 días, ¿Uno elige cuántos días o va en función de algo? del clima. Si está Del lloviendo, clima. se te apaga. Si está Vale, haciendo frío, también se apaga. vale. Entonces va en función del clima, siempre en el clima. Ajá. Primaveras, veranos son buenos para las tapadas, decimos horneadas. Una Ujú. vez que ya se coció, una vez que ya se coció, se destapa con mucho cuidado la tierra para que no pierda el agave cocido. Se destapa con cuidado y todavía se deja un día más enfriando. Ujú. Entonces, imagínate, está ardiendo. Una vez que ya se Claro. enfrió, se pasa al área de molienda y se utilizan, como en el estado de Oaxaca, las taonas. Las Ujú. taonas, que son piedras egipcias enormes, jaladas por una bestia. Entonces, esta Ujú. bestia lo que hace es dar vueltas en círculos por fuera de la taona, se Ujú. mete la piña y Ujú. empieza a machacar, a molerse con esta piedra, Para y el nosotros trabajador quizás sería lo más parecido a la molienda de la aceituna, ¿no? del, En una de la almazara. aceituna. Vale. Uh-huh. Sí, sí, la prensa que le dicen ustedes, ¿no? Ujú. Exacto. La prensa. O el trigo también Ajá, se molía también, sí. así. Acuérdate, los egipcios Ujú. trituraban el trigo de esa La forma. piedra. Y, ajá, entonces, el personaje que está arreando, ¿sí sabes qué es arrear? Arrear a la bestia, al A la- caballo o al sí. burro que está dando vuelta, él está moviendo con un asadón o un pico ese agave para que se muela más, se muela. Fíjense Vale. bien, para la tercera parte que es la fermentación, aquí involucran muchos factores, entre Vale. ellos Cuando, uno de ellos, cuando hemos molido, perdona, Lala, lo que obtenemos es como una pasta, miel, son mieles, o sea, como una estás melaza. No hablamos de un moliendo y líquido. al moler salen los jugos o las mieles, o jarabes, Ujú. de esas azúcares que tiene el agave Vale. contenidas de manera cruda, Ujú. tiene mucha azúcar. Ujú. ¿Cómo se obtiene el azúcar? A través y sobre todas las cosas de la temperatura que haya. Entonces, el calor para el agave es un factor determinante para producir azúcares. Se Claro. estresa la planta y produce más azúcares, ¿no? Entonces, Vale. al cocerlo, esas azúcares al cocerse se hacen melazas o se hacen jarabe, ¿no? Sale un jarabe. De hecho, en algunos lugares se utiliza como dulce. Ujú. Hace años se encontraron vestigios de esos hornos para cocer, pero más bien es para cocer
ese tipo de utilización de planta para consumo de comida, pero no así para destilar. Todavía no hay algo contundente que diga que la destilación es prehispánica. Entonces no hay ninguna evidencia. Después de la molienda, pero decía yo, después de la molienda viene la fermentación en tinas de madera, que sería el método tradicional, o un método ancestral que todavía se utiliza, por ejemplo, en el estado de Guerrero o en Oaxaca, en Durango también, es dentro de un cuero de toro. Se mete todo el bagazo con agua de río o de manantial, y empieza a fermentar gracias a las levaduras indígenas que están dentro del lugar. Pero también hay otros microorganismos que intervienen. Cuando están moliendo el agave, este animal que está jalando, pues se hace por fuera, o sea, hace excremento por fuera, y esos microorganismos de alguna manera intervienen, y eso no es algo que dé asco. O sea, si antes te molía las uvas con los pies, guácala, no, dirían qué asco, pero no, un porqué. Y después, el trabajador que está moviendo el bagazo suda, y ese sudor es diferente al otro maestro que solo come carne, o él come puro pollo, o el otro maestro come puras verduras. Entonces, los sudores, los microorganismos son diferentes. Por eso los mezcales saben diferentes, porque quizá esa bestia que jala solamente come paja, otra solo come pasto, otra solo come algo. Entonces, todo interviene a la hora de la fermentación. ¿Hay estudios sobre ello? O sea, ¿hay una diferenciación? ¿Alguien ya a día de hoy decide qué tipo de animal o qué poner durante la molienda para que dé un perfil u otro? ¿O esto aún sigue siendo muy artesanal? No. No, esto es artesanal, y después vamos a ir a algo muy importante. Después de esta molienda y después de que se mete ya dentro de la fermentación, decía yo, el método tradicional es hacerlo en tinas de madera. Eso es lo tradicional. Pero existe otra categoría dentro de los mezcales que se llaman ancestrales, que es no usar molienda con animales, sino con hachas o palos, y molerlo manualmente. Eso sería ancestral. No utilizas ningún mecanismo ni ayuda de animales. Y la fermentación ancestral sería dentro de cueros de toro o de tinas de piedra al piso, fermentando dentro de tinas, como por ejemplo los vinos naturales, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, ¿no? O en ollas de barro, también en ollas de barro, ¿no? Y después de este método de la fermentación con levaduras indígenas, no se utilizan inoculación de levaduras, como en el caso de otras bebidas, se pasa a la destilación. Entonces, pero la fermentación puede durar, de acuerdo al clima, de 3 hasta 5, 8 días, de acuerdo a cómo trabajen las levaduras. El calor es fundamental, y entre más calor haga, más fermenta. Para ayudarlo, en algunos estados de la República, algunos como Michoacán, le tiran pulque porque tiene un alto contenido de levaduras, casi 32 grupos para reavivar la fermentación, sí, eso también. Sí, para acelerarla. Para acelerar la famosa levadura Cerevisiae, que está en todas las bebidas. Es la Cerevisiae también la que interfiere en el... Sí, la Cerevisiae es la misma, para el pulque, para el mezcal, yo creo que para todas las bebidas la Cerevisiae, pero de acuerdo a qué tipo de Cerevisiae sea, ¿no? ¿Y a qué grado alcohólico llega en la fermentación? ¿Perdón? ¿A qué grado alcohólico llegamos con la fermentación? Sí, con la fermentación tienes que llegar aproximadamente a los 4 o 5 grados de Brix de alcohol, de azúcar, para poderlo ya destilar, ¿no? Entonces, toma en cuenta que en la fermentación se alcanza unos 13 o 15, 16 grados Brix de azúcar. Entonces, tiene que llegar a 3 o 5 grados de Brix de azúcar para a la destilación. Pero como aquí el maestro o la maestra no utiliza ningún método científico ni aparato, ellos a través solamente de el olfato, la vista y el oído, porque como truena la fermentación, ves que como ebullición, ellos duermen junto a sus fermentaciones, no las dejan, ahí comen, ahí platican, ahí están cuidándola, porque de otra forma
su fermentación se echaría a perder, o sea, se pasa la Es fermentación. el método de la observación, de estar en contacto directo, algo que se ha perdido tanto en los procesos industrializados, ¿no? Exactamente, y en ese contacto que están ellos cuidando su fermentación, hay muchas historias que contar, te puedes sentar con ellos, y uno de sus principales métodos o productos para no dormirse y con lo que siempre lo han acompañado es el café. El café siempre ha sido fundamental en acompañarlos a que no se duerman. Entonces, ahí hay también un romance entre el café y los destilados. Qué bueno, qué bonito. Ya veremos después. Genial. Después pasa la destilación. Y la destilación de método tradicional, la categoría tradicional, en alambiques de cobre. Ese es el método tradicional, ya sea en alambiques filipinos o alambiques árabes de cobre. Pueden ser también de acero inoxidable, pero lo tradicional es en cobre. Pero tenemos otros recipientes también para destilar, ¿verdad, Lala? Sí, ahorita te voy a decir. En la botella va a decir qué categoría es. Te va a decir mezcal tradicional o mezcal ancestral. Si es ancestral, ya dijimos, la molienda es a mano, sin ninguna para una bestia. Fermentación en tina de piedra al piso, en olla de barro o en pieles de animal. Y tercera, la destilación para que sea ancestral tiene que ser única y exclusivamente en ollas de barro. Vale, entonces ya tenemos dos diferencias, ancestral y artesanal, y la diferencia es olla de barro para el ancestral y alambiques para el artesanal. Y alambiques para el tradicional. Para el tradicional, vale. Entonces, con el ancestral obtienes todavía mucho más sabores y aromas, a lo cual los productores o las personas que se dedican a esto le dicen que es una transmisión hereditaria la que ellos están haciendo. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? De que los métodos se hacen como se hacían desde hace todas sus generaciones de esas personas, por lo cual tú guardas algo muy importante en esta producción que se llama gusto histórico. El gusto histórico en los mezcales es muy importante, porque tú tienes que tener un mezcal que es como familia de esos personajes, que sepa idéntico al de hace 5 generaciones. Claro. Eso es un gusto histórico. Claro. Que se hagan los métodos, el abuelo, el tatarabuelo, el nieto, el bisnieto, lo hagan exactamente igual que desde que empezó la primera generación. Hasta la última, que es la actual, tú tienes que hacerlo igual para que entonces tengas el gusto histórico igual y no lo alteres ni con agua oxigenada para bajar la densidad de volumen de alcohol o que utilices algún otro método como la inoculación de las levaduras. Vale. Entonces, esto es importante y te habla de una trascendencia cultural de nuestro planeta a través de las bebidas destiladas o espirituosas. Claro. Y una vez que ya se destila en dos partes, se hacen 2 destilaciones, ya sea en alambique de cobre, en alambique de acero, hay otro que se llama el viejo, que utilizan mucho en el occidente, que es un tronco hueco que se pone encima de donde se va a calentar el mosto, la olla con el mosto, como si fuera una olla express, es un tronco hueco, y hasta arriba se le va a poner un plato de cobre con agua o el capitel para que entonces haga enfría la condensación y sale la gota, ¿no? Vale. Más bien enfría el vapor y sale la gota, acordándonos que esto es un método físico, ebullición, evaporación, condensación. Sería más parecido al método de columna, ¿no? Que quizás el de alambique, este tronco. Sí, bueno, adentro tiene un serpentín. Acuérdate que el alambique de árabe, o sea, empieza a hacer la ebullición, se conecta con el serpentín y llega al área de enfriamiento y sale la gota de destilación. Entonces hay 3 métodos. En el de la olla de barro, por ejemplo, la olla lo que hace es las veces del alambique y entonces hasta arriba está conectado con un plato también de cobre o un enfriador. Sí, exacto. Y sale la condensación. Entonces, esto es cíclico, es algo cíclico. Y se hace en 2 partes, son 2 destilaciones. Pero la primera destilación se tiene que partir. Entonces, el maestro o la maestra, por observación también, lo que va a hacer es ver
la burbuja, el tamaño de la burbuja y el tiempo que queda en la superficie para saber y determinar qué grado alcohólico tiene. Cuando Él no usa compara, un decímetro de alcohol. vale. Por medio de la observación se da cuenta que están cayendo las cabezas, que van a más de 70 grados. Cuando la perla o la burbuja empieza a caer con una menor densidad quizá, o un tiempo más de retención en superficie, dice él, ya están cayendo el cuerpo de 50 a 55 grados aproximadamente. Sí, Después empieza a caer la cola, que es cuando la burbuja es muy pequeña y desaparece inmediatamente el contacto. vale. Entonces, Hay que retira. desecharlos. Cada una de estas partes las recibe en diferentes recipientes. Recibe cabeza, cuerpo y cola. Cabeza y cola las desecha o las retira y vuelve a destilar solo el cuerpo. Y en el cuerpo vuelve a dividir cabeza, cuerpo y cola. Y lo que se va a envasar es el cuerpo. Entonces aquí hay muchísima pérdida Dos destilaciones, ¿no, Lala? Siempre dos destilaciones. Oye, ya hablamos del momento de la destilación, porque yo sé que ahí también hay mucha parte especial, no sé si llamarlo místico, porque yo sé que para vosotros es vuestra forma de vida, pero creo que a la destilación le envuelve también mucho simbolismo, ¿no? Sí, muchísimo, porque bueno, más que eso, yo creo que es la forma como el productor, como el maestro, ya sea mezcalero, vinatero, tabernero, depende de en qué estado de la República se encuentre, se le dice al destilador de diferente manera, al señor que lo hace o la señora. Entonces, ellos tienen pues sus métodos y sus formas y los días en que ellos lo hacen, quizá en luna llena, en luna nueva, agradeciéndole de alguna manera en sus celebraciones, y destilan generalmente, ellos lo hacían en épocas de festividades patronales, destilaciones para algún funeral, alguna boda, el nacimiento de su primer hijo varón. Incluso en algunos estados como en Michoacán, cuando un señor tiene por primera vez un hijo varón, por ejemplo, destila ese día y guarda 50 litros dentro de una damajuana, como le dicen en Francia, damajin, que ustedes también utilizan la damajuana de cristal, y la entierra en la tierra, obvio, valga la redundancia, y ahí la deja enterrada, le pone una cruz para saber dónde está, y hasta dentro de 18 años, que es mayor de edad del hijo, la saca. Claro, no se toca hasta que cumple los 18 años. En algunos casos, el maestro se le olvida y pueden pasar hasta 30 años y de repente, ¡ay! Yo me acuerdo que había destilado. Que tuve un hijo. Que tuve un hijo. y entonces se da cuenta que tenía eso y lo sacan, y entonces, obviamente, el vidrio no te va a alterar nada. Tú sabes que el vidrio es inocuo, es incoloro, es insaboro, pero la energía de la tierra sí tiene mucho que ver, ¿no? Las vibraciones de la tierra, el calentamiento, el enfriamiento, todo eso también involucra que las partículas, moléculas de los destilados, pues también tengan una cierta alteración de alguna forma y tengan una percepción completamente diferente, ¿no? Le da una redondez. Sí, entonces a esos les llaman mezcales de muertos, o sea, enterrados, ¿no? Y los maestros mezcaleros para poder checar su grado alcohólico, ahorita le voy a pedir a mi hija que me ayude con esta parte. Sí, para sí. checar el grado alcohólico, los maestros lo que hacen es ver el perlado a través, o más bien ver el grado. Cuéntanos dónde vas a catar, dónde lo vas a mirar, para que la gente lo sepa. Sí, ahorita lo voy a hacer en esta jícara, que es donde lo hacen tradicionalmente, y utilizan un bambú para poder... La jícara es la cáscara de las calabacitas pequeñas. Sí. A ver, Sandy. Sandy me va a ayudar, es mi... Un saludo a Sandy. Hola. Voltéalo. Wow, me parece maravilloso todo, Lala. La gente está encantada. Miren, lo que hacen los maestros es esto, succionan y dejan caer, y a través de la perla se dan cuenta qué grado alcohólico tiene. Wow. Entonces lo podemos hacer aquí en la luz. A ver, hace para ahí en la luz. ¿Te ves? ¿Ahí está la luz? Sí, sí, hemos visto. Ahí va.
Y a través del perlado saben el grado alcohólico. Por ejemplo, este tiene casi 48 grados porque la perla es muy grande, mira. Wow. Nos da más información. Si la perla cayera y se deshiciera automáticamente, tendría menos de 42 grados. Ajá. Vale, Entonces, vale. este es un método que se utiliza, ¿ya? Ok. Sí. Ahora sí. Gracias. Ahí está Sandy que me ayudó. Gracias. Estoy yo otra vez. Lo estamos haciendo de forma como casera, ¿verdad? Sí. Pero para que Lo ustedes súper se dieran didáctica, cuenta. Lala. La gente está Sí, alucinando porque yo no sé si tú lo ves, pero yo sigo los comentarios y bueno, no sé, es algo tan exótico para nosotros que igual que yo sí. aluciné cuando estuve ahí, creo que a la gente le está llegando y que tienen ganas de saber mucho más. Incluso muchos dicen que les apetece tomar un mezcal. Ah, y este método se le llama venencia, porque estás Eso venenciando. nos suena. El líquido lo estás venenciando. Yo no sé si ustedes utilizan este nombre Sí, también en allá Jerez, en Europa. ¿te acuerdas que tú además Venecia. conoces de los vinos de Jerez? Sí, Se utiliza la exacto, Venecia. claro, Ujú, claro. Y después de esto, ya pasamos a lo que es la situación un poco más moderna para poder catar, etcétera. Siempre utilicen este tipo de copa, que ujú, sería un poco como de alcatraz o la ujú, tequilera. ujú. Incluso la que tienen ustedes para Para los hay una destilados, que sí, que tiene un para los poquito de apertura. destilados, Ujú, ajá, para el orujo, por ejemplo, hay sí, una que utilizan para el orujo, sí, sí, o la exacto. que utilizan, hay una que se utiliza que no tiene esto, solo tiene esto, no tiene el tallo, Sí, solamente tiene este. es más Esa es muy cortita. buena. Entonces, ajá, Ujú, entonces permítanle también al destilado respirar un poco exacto. y porque si ustedes utilizan, por ejemplo, la clásica jícara o un caballito, el que utilizan para el Ujú. tequila, no van a apreciar muy bien lo que es el No, destilado. Entonces yo siempre sugiero que lo hagan siguiendo las manecillas del reloj a las 12, a las 3, a las 6, a las 9, y en no. cada punto tiene una apreciación completamente diferente. Incluso cuando tú hueles ya en medio, automáticamente salivas. Y al Ujú. salivar es cuando vas a dar un pequeño trago que vas a paladear por 4 segundos y luego lo tragas. Lala, ¿a qué temperatura deberíamos catarlo? Yo creo que estaría muy bien. A mí, por ejemplo, me gusta temperatura ambiente, pero claro, si yo vivo en Mexicali Ujú, o en Madrid en verano a 40 grados, pues no me va a apetecer mucho. ujú, Lo que sí vale. pueden hacer es meter sus botellas dentro del refrigerador, no el congelador, No, 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 en el no, no. Eso refrigerador, jamás, jamás. Ni el para que mezcal ni tengan nada. Al congelador nada. no, de entre 12, no sé, 15, 16 grados, más o menos como un vino, Ujú, aproximadamente así. Pero cuando tienes la copa bien fría y ujú. sirves el destilado, no, qué rico porque salen más aromas todavía. Vale. Entonces, al catarlo de esa forma y probarlo, olerlo desde en medio, Ujú, automáticamente salivas, lo recorres 4 segundos en tu boca. Al pasarlo, ujú. sopla y tu último aliento, bájalo por la nariz, baja el aire por la nariz y aquí vas a percibir lo ahumado y aquí los sabores. O sea, es bien Vale. diferente. Lo ahumado siempre se Perfecto. percibe bajando el aire y claro, aquí también hay situaciones de defecto. Cuando un mezcal es demasiado ahumado, que mucha gente se queja, es porque no hay un buen proceso de cocimiento. O sea, sí hubo un proceso de cocimiento, pero la piña que estaba más quemada, la que estaba más en contacto con la piedra hasta abajo, está súper quemada. Entonces Ujú. no hay que poner la molienda ni en la Vale, fermentación, hay que desechar para vale. no sobreahumar. Hay algunos mezcales, quizá tengamos otra cata de cómo catar y ver defectos. Hay unos que te pican al final de la garganta. Eso quiere decir que Un no poco. rasuraron bien el maguey. O sea, tienes que pelarlo bien y no Ujú, dejarle partes de hoja. Esas partes de hoja, cuando tú las cortas y las tocas, cuando las ujú. estás cortando, decimos acá te enguillan, o sea, es como una urticaria, te empiezan a salir muchos Vale. granos en las Da manos. Entonces, picor. imagínate en el proceso cómo esos agentes, pues sí, son agentes químicos los que tiene esa planta, intervienen o se modifican y te Claro. dan otra sensación en el cuerpo. Entonces, si sientes que pica, como si estuvieran haciendo así hasta el fondo con una aguja,
Eso no es está mal positivo. gimado. Está mal gimado. No es que esté malo, pero está mal gimado. Entonces, para los especialistas, pues sí es como, oye, pica. Entonces, y luego los grados alcohólicos. ¿Cuáles son los mejores grados alcohólicos para catar los mezcales? Están entre 45 y 55 grados, son los mejores. ¿Por qué? Porque grados alcohólicos conservan las propiedades organolépticas del mezcal. Entonces, tienes más sabores y aromas del agave. Ahí vas a encontrar todavía mucho más percepciones del agave. Claro. Que en un mezcal que menos de 40 grados, pues tienes ahí más agua oxigenada que le ponen, destilada para bajar el grado alcohólico. Entonces, ¿qué es lo que estás tomando? 35 grados de alcohol, digo, de agave, ¿por cuántos? Por 65% de agua. Mejor sírvete un vaso de agua, ponle un tocino y unas gotas de alcohol, ¿no? No, o sea, empieza tú como extranjero, como persona que no conoce mucho del mezcal o de estos destilados, empiézate por graduaciones bajas, 38, 40, 42, 45, 48, 50, hasta los 55 que está permitido, y vas a ver cómo el espectro aromático y de sabores empieza a crecer. Claro. Y crece. Y no te pica, no te regaña, como decimos en México. No te regaña, no qué te bonito. toses. Cuando toses, te bebes un destilado y empiezas a toser, dices, ay, es que el alcohol, eso es regañar, te está regañando el alcohol. Genial. Pero en este tipo de graduaciones no, porque lo que estás tomando es más esencia, más producto organoléptico, ¿no? Más pureza. Vale, Lala, ¿te parece si nos haces la cata del mezcal que tú tienes para que la gente vea un poquito que tenemos delante? Porque mucha gente la hemos pillado sin mezcal, están como con muchas ganas. Yo sí que tengo la suerte de tener aquí varios. Si te parece, les trasladamos un poquito desde la distancia lo que se siente con un mezcal, ¿vale? Sí, claro. Bueno, yo aquí tengo un brujo, un mezcal brujo, que es de maguey espadín. Está a 46 grados de alcohol. Su proceso es ancestral. Este viene de Dionisio Ocotepec, Oaxaca. Entonces, ya me lo serví. Digo, podemos servirlo en esta que es muy característica en México, pero que lo que tiene es que el cuenquito, pues, lo contamina un poco, ¿no? Y es como los puros. El puro es personal. El cuenco también es personal, ¿no? Total. Es personal. Entonces, aquí yo lo serví en esta Riedel tequilera, que me parece excelente. Puedes servirlo también, si no tienes una de estas, amigo o amiga, ponlo en una coñaquera pequeña. Una coñaquera pequeña. Enfríala, sírvelo y verdaderamente vas a tener ahí como una riqueza muy, muy grande de aromas y sabor. Primero se huele. No se utiliza naranja, ni sal, ni limón, ni sal primero. Primero es derecho. O sea, el trago es derecho y chiquito, corto. No te lo vayas a tomar como los Spring Breakers que se lo toman de un jalón. No, es cortito. Aquí ya tenemos una edad, vamos a beber con calma y disfrutándolo. Sí. Los chupitos para otro momento. Y es que lo bebes con calma y despacito, porque es como una mujer. O sea, tú agarras mal a una mujer y entonces te va a responder. Si tú tratas bien al mezcal, pues también te va a tratar bien, ¿no? Es igual que una mujer. Si tú la tratas mal, ella te va a chingar. Como decimos en México, chingar. Ella te va a chingar, ¿no? Entonces, trátalo con cuidado y entonces aprécialo, paladéalo y ahí vas a encontrar esos aromas y sabores que son quizá desconocidos para ti, pero igual te regresa un momento. Yo hace 4 años, bueno, este año fui a España, fui a la Fitur y le di la cata a diferentes personas y un señor me dice que era de Valencia, dice, pero empezó a llorar, le digo, ¿le pasa algo? Me dice, es que huele, dice, al suéter de mi padre que fumaba puro. El señor empezó a llorar y yo así de, madre. Qué bueno, qué bueno. Sentí que mi objetivo se alcanzó. Otro señor, no, dice, es que sabe al cocimiento de mi madre, o sea, te trae recuerdos que te ayudan, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, pues lo que va a hacer es hacer justamente regresarte un momento de tu vida, en tu infancia, tu adolescencia, tu adultez, bueno o malo. No lo sabemos. Perfecto. Eso lo tienes que experimentar tú en días de muertos que se destilan. Uy, te perdemos. A ver si no tenemos
problema como antes. Estamos perdiendo a Lala otra vez, jolín, qué pena. Pero bueno, hoy por lo menos las conexiones nos han respetado bastante. Vamos a y que nos termine de contar, porque bueno, creo que estamos aprendiendo un montón todos y es súper interesante. A ver, Lala. Lala, cuando venga a España, en cuanto se pueda, la llamaremos sin duda y le organizaremos un tour por las diferentes ciudades y que nos cuente en persona y que podamos disfrutarlo todos. Ya lo dejamos pendiente y por unas cosas u otras no se ha hecho, pero lo haremos, lo haremos. Ahí estamos otra A ver vez, si listos. aguantamos, sí, seguro que sí. Ahí estamos. A ver si aguantamos hasta el Bueno, final. les decía que Perdona que te también se corte, destila. ¿vale? A ver. Ahí estamos. Sí, perdona que te corte. Mira, nos queda un poquito tiempo. ¿Te Sí. parece si nos hablas, nos lechuga y las... Oh, la hemos perdido otra vez. Vamos a buscar. Bueno, yo os aseguro que el mezcal que estoy tomando está buenísimo. Antes preguntaba también a alguien qué graduación tiene. El mío tiene 47 grados. Es un mezcal artesanal de Agave Espadín y es una edición limitada de 200, esta es la botella 260 de 500, de un maestro mezcalero que se llama José Díaz Bustamante. Ahí estamos. Ahí Venga, estamos. a ver si aguantamos. Oh, se me vuelve a La poner... red se emborrachó. La red se emborrachó, sí, bueno, le hemos puesto mágica. Si no nos El vemos, mezcal no emborracha. pues otro día. Mucho que compartir, amigos. No te oigo ahora, perdona. Y todo el mundo. ¿Hola? ¡Ey! No se ¿Te va. escuchamos, Lala? A ver si la recuperamos y si no, pues damos por finalizada. A ver, creo que ya no hay más. Voy a volverlo a intentar una última vez y si no, pues nada, espero que hoy que sí que hemos podido conectar mejor, hayáis disfrutado de esta charla y hayáis aprendido porque el mundo del mezcal es realmente... Lala, Oye, no si dejen. no, te damos por despedida. Amigos, pues muchas gracias. Nada, parece que hay problemas. Muchísimas gracias por compartir el maravilloso mundo del mezcal e impregnarnos de esa magia que nos has dejado a todos con muchas ganas de más. Y bueno, te pediremos que nos grabes ahí un vídeo para el final. Tony me pregunta si tengo chapulines. Tengo chapulines, claro, Tony. Yo vengo aquí con todo el equipo, como el otro día. Ahora me tomaré unos chapulines y ese mezcal. Tengo la sal de gusano, aunque Lala nos decía que para catarlo no, pero para tomarlo a mí sí que me gusta, con una rodajita de naranja. Y nada, pues oye, espero que hayáis disfrutado y que nada, volveremos a estar en contacto con Lala y organizaremos algo, pero con ella en persona. Nada, mañana más con mi compi Ismael Álvarez a las 8:30. Besito a todos.